¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Erasto Águila Maravillas, una vez más transmitiendo desde la hermosa ciudad de Puebla en la Iglesia de Cristo Judá, Ministerio Sebenecer. Hoy en este día quisiera presentarles a nuestro pastor, Juan Carlos Pérez. Gracias, Erasto. Pues una vez más estamos acá, muy contentos de nuevamente estar en una edición más del programa Bethlehem, recordándoles que esto significa la casa del pan. Así que es de mucho agrado para nosotros estar nuevamente acá, Erasto. Qué bueno, muchas gracias, pastor. Pues como ustedes ya saben, este programa es Bethlehem, su programa, el cual vamos a hablar respecto a la Casa del Pan. También tenemos con nosotros a nuestro hermano Javier Eliosa. Muchas gracias, hermano Erasto, saludándoles desde la bella ciudad de Puebla. Primera vez que participamos en este programa Bethlehem. Nuestro deseo, ¿verdad?, es compartir la palabra del Señor y esperando que el Señor sea quien haga la obra en cada uno de los que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Javier, por haber aceptado la invitación. Agradecemos su participación en su programa Bethlehem. Pues hoy en este día vamos a estar compartiendo algo relacionado con el pan. El tema de hoy es Yo soy el pan. Para esto, pues le vamos a dar la palabra a nuestro pastor Juan Carlos Pérez. Gracias, Erasto. Sí, pues nosotros, nuestro deleite pues es poder compartir a la luz de la palabra el mensaje de bendición, el mensaje de esperanza que encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y hoy pues la verdad es que estamos muy gozosos porque vamos a hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada uno de los que estamos hoy acá, pues les quiero comentar, mi hermano Javier y hermano Erasto, pues también ellos son parte del departamento de discipuladores que llevan la enseñanza a los hogares, y por eso hoy los hemos invitado para que todos juntos podamos compartir de la palabra de Dios. Y el versículo que hoy queremos compartir y con el cual queremos iniciar es Juan 6:35. En la versión Las Américas dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿De qué nos está hablando el Señor Jesucristo acá? Pues definitivamente nos está hablando de un alimento para nuestra alma, de un alimento para nuestro espíritu. Porque muchas veces nosotros podemos ir en esta vida. Tal vez en esta vida tú has alcanzado el éxito, tal vez ya llegaste a ser un profesional, tal vez ya tienes la empresa que siempre anhelaste, tal vez ya tienes la familia, el hogar, todo lo que un hombre o una mujer puede desear, pero al final siempre va a existir un vacío, va a existir un hambre y una sed en tu alma y una sed en tu espíritu. ¿Y a qué se refiere esto? Que Él, el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, y que Jesús es Dios, es quien viene a saciar esa necesidad, esa hambre, esa sed que puedes tener. Porque como te digo, a veces uno puede llegar a una edad donde uno ya pudo alcanzar muchas cosas, pero siempre existe un vacío, y eso es lo que hoy queremos hablar. Queremos hablar del Señor Jesucristo. Hoy nosotros te venimos a presentar al Señor Jesucristo. Y un versículo más dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Miren qué tremendo, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? Lo envió el Padre. Envió al Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años a la tierra con un plan. El plan de salvación para tu vida, el plan de salvación para tu alma, el plan de salvación para tu espíritu, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y esto es muy, muy completo y es una gran bendición. Porque entonces, para conocer cuál es la voluntad que Él está ejecutando, cuál es el plan con el que Él vino a este mundo, nosotros lo encontramos en Lucas 4:17. Si tú tienes ahí una Biblia, pues sería muy bueno que pudieras acompañarnos ahí con tu Biblia. Ahora pues está la ventaja de las redes sociales, ¿verdad? Y también de los teléfonos.
donde puedes googlear la cita bíblica de manera inmediata. Entonces, Lucas 4:17 dice, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Cuando nosotros miramos el contexto de esta historia, es muy apasionante, porque miramos que nuestro Señor Jesucristo se presenta en la sinagoga, en aquella sinagoga donde estaban los fariseos y donde estaban también los publicanos y me imagino que gente que estaba muy necesitada. O sea, imaginémonos aquel momento donde el Señor Jesús entra a la sinagoga, se presenta ante los fariseos y ellos estaban conmocionados porque los fariseos eran los que conocían la ley, conocían muy bien el libro de la ley. Y entonces llega un hombre que tal vez ya habían empezado a escuchar de él, ya habían empezado a escuchar historias de que había un hombre que estaba pasando por las aldeas y estaba haciendo milagros. Y entonces estaba la expectativa posiblemente, y él agarra, dice, el libro del profeta Isaías y abre el libro y empieza a hacer una descripción de lo que él vino a hacer, está haciendo y va a seguir haciendo. ¿Y cuál es esa descripción? Está en el Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí hay una gran riqueza que podemos ir estudiando, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Pero ¿será, Erasto, que está refiriéndose únicamente a los pobres, a alguien que no tiene una casa, a alguien que no tiene ningún billete ahorita en la billetera? ¿O a qué pobres se estará refiriendo acá en Lucas 4:18? Pues no creo que se refiera, aunque puede ser parte, pero también se refiere a aquellos que están pobres en su espíritu. Pobres, ¿por qué pobres? Porque tienen la necesidad, una necesidad que quizás el hombre aún no ha podido discernir que hay en él. Siente un vacío, la falta de algo. Como usted lo acaba de mencionar, pastor, posiblemente tienen todo, tienen riquezas, economía, pueden tener una empresa, tienen todo lo que un hombre puede desear, pero falta algo en su interior. Su espíritu abatido, el espíritu agobiado, se encuentran con esa necesidad. Sí, también la Biblia nos habla de que el espíritu y el alma se pueden poner tristes. Ahora miramos nosotros también, por ejemplo, cuando habla de pobres, tal vez también incluso podemos relacionarlo con estas nuevas enfermedades que ahora estamos viendo en muchas personas, la depresión, la ansiedad. Y ahora sobre todo que ya no solo es en adultos, sino también ahora estas enfermedades se manifiestan en la juventud. Entonces, toda esa necesidad que muchas veces hay es porque hay una necesidad en nuestro espíritu. Y esa necesidad es la necesidad de Dios. Tal vez a ti ya te han hablado muchas veces. Tal vez alguien se ha acercado y te ha dicho, tu solución es que le abras tu corazón al Señor Jesucristo. Y nosotros una vez más venimos una vez más a proclamar el mensaje del Señor Jesucristo, a proclamar un mensaje de esperanza. Así que si tú estás en una condición donde tal vez materialmente puedas tener todo, pero hay un vacío en tu alma, hay un vacío en tu espíritu, es la palabra que hoy venimos a entregarte, a decirte que hay una solución y la solución es Cristo Jesús. Pero continuando con el versículo de Lucas 4:18 también dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y esto nos amplía aún más el tema, porque tal vez alguien podrá decir, pero ¿cómo así? Cautivo. Pero a veces podemos ser cautivos de diferentes cosas. Por ejemplo, a la luz de la palabra, hermano Javier, ¿qué podríamos decir que alguien pueda ser cautivo de qué? Pues en la actualidad yo pienso, ¿verdad, pastor? Que hay muchos cautivos. Incluso el trabajo puede ser nuestra cautividad. Los vicios puede ser una cautividad. Cuando nos metemos, ¿verdad? Dice que, bueno, cautividad es estar preso, incluso de las redes sociales cuando se les da un mal uso, nos pueden apresar. Podemos estar cautivos incluso de las redes sociales, del trabajo, de los vicios.
Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor se presenta y dice que Él viene a liberar a los cautivos. Él tiene el poder entonces de dar libertad. Amén, sí. Y digamos, pues cuando hablamos de cautividad, me venía rápido también, como tú dices, de vicios. Podemos ser cautivos del trabajo también, porque nos podemos haber convertido en trabajólicos, ¿verdad? Porque vamos detrás del afán. Ahora en este mundo es un mundo muy competitivo, donde se nos exige más, cada vez más. Por ejemplo, a nivel empresarial hay una exigencia muy fuerte y tal vez tú estás cautivo y ya tienes un peso en tus hombros, una carga en tus hombros. Y como te digo, puedes ser un hombre, una mujer muy exitosa, pero ya estás cautivo de los afanes. Entonces es necesario que pueda venir la paz. Esa paz, dice la Biblia, que Dios da una paz que sobrepasa todo el entendimiento, todo entendimiento. Entonces tal vez tú estás necesitado de esa paz, de ese reposo, de esa tranquilidad, y a eso vino el Señor Jesucristo. Pero también cuando hablamos de cautividad, yo quisiera dirigirme a las personas que nos están escuchando. Tal vez sea el caso de alguien que a través, al otro lado de estas cámaras nos está escuchando, y tal vez es cautivo de algo que está atacando mucho, y es de la pornografía. Tal vez tú eres cautivo de la pornografía y es necesario que el Señor pueda llegar a tu vida y Él te va a hacer libre, porque es algo que está atacando mucho. Y no solo estamos hablando de jóvenes, Erasto, también la pornografía tiene cautivos a muchos adultos. Sí, claro que sí, por supuesto. Y no solamente a gente no conversa, sino gente que también está convertida en el Señor, que ha sido seducida a través de los medios, ya que los medios ahorita en la actualidad puede ser en la televisión, puede ser a través del Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en cualquier medio, cualquier comercial que avienta la red social, avienta para pescar y sobre todo con pornografía. Sí, y cuando hablamos, como bien decía Erasto, pues no solo es a las personas que no conocen de Dios, sino también este mensaje es para los que conocen de Dios, para los que tal vez asisten a una iglesia. Y tal vez, y como pues este programa es la Casa del Pan, y nosotros no venimos a acusar a nadie, sino que lo que nosotros venimos es hacer un llamado también al arrepentimiento, porque a eso vino el Señor Jesucristo. Incluso tal vez pueda ser que hoy nos esté sintonizando incluso algún ministro del Evangelio, porque según las encuestas, por ejemplo en Estados Unidos, que hacen muchas encuestas, hay encuestas donde se hace ver que a veces los ministros del Evangelio, cuando hablo de ministros estoy hablando de pastores, tal vez puedan tener también este problema. Y tal vez tú dices, ¿y ahora cómo lo voy a contar? O sea, ¿cómo va a ser que yo, que predico la palabra, voy a ir y voy a comentar de lo que soy cautivo? Porque tal vez eso puede causar vergüenza. Pero yo te vengo a decir hoy en el nombre de Jesús, a ti ministro, a ti pastor, y es porque lo estoy sintiendo ahorita en mi corazón, de que el Señor te puede hacer libre a ti también. Porque el Señor vino a llamar a pecadores, vino por los enfermos, no vino por los sanos, dice la palabra. Entonces este es un llamado para todos, porque es algo que está afectando, es una epidemia que está afectando. Entonces vengo a hacer el llamado a ti, jovencito, jovencita, adulto, incluso tal vez padre de familia, que tienes dificultad con esto. Te venimos a decir, ahí está el pan de vida, que viene a libertad. Toda cautividad, el Señor nos viene a hacer libres. Y como te vengo a decir, nosotros no venimos a acusarte, porque el que acusa, dice la Biblia, es Satanás, es el enemigo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Sino lo que venimos a darte es una palabra de esperanza. Por eso Él se presentó. Y eso, imagínate cómo sería esa atmósfera donde el mismo Hijo de Dios, donde Dios mismo se presentó en aquel púlpito, en aquella cátedra,
un hombre que tal vez ellos lo desconocían porque también lo menospreciaban, porque en algún momento le dicen, el hijo del carpintero. Sí, pero ese hombre es el Hijo de Dios. Y ese hombre es el que te venimos a presentar, a Jesucristo, al Señor de señores, al que puede salvarte y al que puede sacarte de esa cautividad. Pero cuando hablamos de cautividad, también no solo estamos hablando de la cautividad, por ejemplo, de la pornografía, sino que tal vez también te podemos estar hablando de que eres cautivo del adulterio, que tal vez eres cautivo de la fornicación. Y eso está destruyendo las vidas. Pero también el adulterio es causa de destrucción de matrimonios, Javier. Es causa de destrucción de familias. Así es. Vemos que es un problema, ¿verdad? El cual el Señor creo que es un Dios celoso, ¿verdad? Porque a su pueblo Israel una y otra vez también lo acusa. Lo acusa, incluso vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, mi pueblo me fue infiel. Entonces es un problema que sigue dándose hasta el día de hoy. Y como comentaba Pastor, nosotros no estamos para acusar a nadie. Nosotros venimos de parte del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, a brindar nuestra ayuda. Hablando de la palabra del Señor, y sabemos que la palabra del Señor es quien liberta. El pan es quien da libertad también. Sí, el pan, como hablamos y como está escrito, el pan de vida. O sea, lo que el Señor Jesús nos viene a ofrecer es vida para anular la muerte, porque así dice que Él le quitó, ¿verdad?, el poder a esa entidad que se llama muerte y nos viene a liberar de toda cautividad, pero tal vez también una cautividad de lo que tú puedas estar preso en una cárcel, es una cárcel de vicio. Entonces también venimos a hacer el llamado hoy. Si tú tienes un vicio, si tal vez estás hundido en las drogas, estás hundido en el alcoholismo, hoy te venimos a presentar al Señor Jesucristo, que es como que ahorita te está lanzando por medio de las palabras, te está lanzando cuerdas para que tú te tomes de esa cuerda, para que tú tomes ese salvavidas que es Jesucristo y puedas darte la oportunidad de conocerlo. Porque muchas veces nosotros pensamos, o tú puedas estar pensando, ya no hay solución para mí, ya no hay solución porque caí en lo más bajo de las drogas, del alcoholismo. Pero te queremos decir que nosotros conocemos hermanos, que el Señor hizo una obra maravillosa en este aspecto. Y Erasto, tú me has contado tu historia, me has contado tu testimonio, y tal vez yo creo que ese es el momento para que puedas compartir tu testimonio, parte de él, ¿verdad? Porque pues, Dios ha hecho muchas grandezas con nosotros, pero para que los que nos están viendo puedan saber de que tú conociste y conocemos a un Dios de oportunidades. Muchas gracias, Pastor. Claro que sí. Hermanos que nos alcanzan a escuchar, hermanos en Cristo, convertidos y no convertidos. Déjenme platicar un poco de mi testimonio. A Dios gracias, el Señor me dio la oportunidad, fui restaurado del alcoholismo, de la drogadicción y, como mencionaba también nuestro pastor, también de la pornografía. Entonces el Señor nos rescató de ahí, nos dio una nueva oportunidad y hoy, por la gracia de Dios y su misericordia, nos encontramos sirviéndole. Ya como decía usted y mi hermano Javier, nosotros no hemos estado aquí ni venimos aquí a hablarles para acusarlos, para nada. Nosotros venimos para decirles, en Cristo hay oportunidad, en Cristo hay restauración. Cristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan que te va a saciar. Jesucristo es el pan que te va a dar esa satisfacción. Como hace un momento decía nuestro pastor, la pornografía es causa de separación de matrimonios. Incluso te invita a adulterar. Y vemos aquí en la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 5, versículo 18, dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú acudes a la pornografía, acudes a practicar el adulterio, la fornicación, ¿sabes qué? Lo que hay en ti es una necesidad.
Hay una necesidad en el hombre que no encuentra cómo saciarla. Amigo, yo te invito a que te acerques al Señor Jesucristo. Si tienes ese problema, puedes enviarnos un mensaje, enviarle un mensaje a nuestro pastor personal. Estaremos orando por ti y ayudándote. Una vez más, no para condenarte. Pastor, sí, ciertamente, Dios me rescató de las drogas. Dios me rescató del alcoholismo. Mis ancestros, mis abuelos, una familia alcohólica, incluso dueños de una cantina. Yo digo, perdón lo que voy a decir, de mala muerte, ya que vendían alcohol. Ese fue mi ambiente. Fue donde yo crecí y gracias a Dios en su misericordia, el Señor llegó a nuestra familia y a hoy le servimos. Gloria a Dios. Y yo quisiera también en esta oportunidad, ya que parte de la vida de Erasto transcurrió en la ciudad de Los Ángeles, donde hay muchos latinos e hijos de latinos que tal vez ahora pues ya no conocen el idioma de sus padres. Y yo siento en mi corazón, Erasto, que puedas darle un mensaje, porque yo sé que esto va a llegar hasta allá, y que puedas darles un mensaje de esperanza a esos jóvenes hijos de latinos, pero que tal vez ya solo conocen el idioma inglés. Y yo creo que es el momento, Erasto, de que puedas enviar un mensaje a través de este programa a ellos, aquellos que están en las drogas, que están en el alcoholismo y que tal vez no hay quien ahorita todavía les ha hablado. Así que es el momento, así que te doy el tiempo para que les envíes un mensaje en inglés. Muchas gracias, Pastor. Hey guys, I would like to invite you. For example, if you have been grown without a father, let me let you know. I was raised without a father. I was raised with a stepdad, and I had gone through all these troubles in my life. I was using drugs since I was 13 years old, but thank God, and His mercy, He came up to me and showed me His love. You might felt, I don't know, sad, or you might, right now, in these moments, you might be thinking on suicide. But let me tell you, you have to come to Jesus. Accept Jesus Christ in your heart. He'll take care of you. If you were grown like me without a father, He'll be your father. He'll show you what is love. I will invite you, encourage you today to come to Jesus Christ. Accept Jesus Christ in your heart as Savior. Amen. God bless you guys. Gloria a Dios. Y es que nos estamos presentando acá de donde nos sacó el Señor. Dice la Biblia que eligió lo vil, lo menospreciado, lo que no era. Y así nos venimos a presentar nosotros. De ahí nos sacó, del lodo cenagoso. Nos sacó del pozo de la suciedad, como dice la palabra. Pero hoy aquí estamos. Hubo un cambio en nuestras vidas. Cada uno de los que hemos participado en los programas, pues tuvimos una vida pasada, una vida de tinieblas, donde estábamos del lado de las tinieblas. Pero el Señor en su misericordia, alguien nos habló, Él nos atrajo con lazos de amor, extendió su misericordia y ahora nos trasladó al mundo de la luz, al reino de la luz, dice la Biblia. Y por eso venimos hoy. Y venimos delante de ti para decirte cuál era nuestra condición, pero que de ahí Dios nos rescató. Y ahora en su misericordia estamos siendo un vaso únicamente, porque toda la gloria se la damos a Él. Un vaso para decirte que sí hay oportunidad. Porque a veces uno puede llegar a pensar y decir, no, yo no tengo oportunidad, yo soy muy pecador. Y también pues parte del llamado del ministerio al cual llamó el Señor a nuestro apóstol Sergio Enríquez, quien es el pastor y apóstol general de la misión Ministerios Ebenecer y que cubre directamente esta casa Iglesia de Cristo Judá acá en Puebla, es también salvar a los salvados. Y por eso también te venimos a dar un mensaje hoy. Si tú te alejaste, si tú antes te congregabas en una iglesia, si tal vez de niño tus papás te enseñaron el evangelio, ibas a la escuela dominical, pero
en el rumbo de tu vida, en tu adolescencia, tal vez te alejaste y ahora ya eres un hombre adulto y tal vez dices, no, ya no hay oportunidad para mí. O tal vez tienes vergüenza y dices, no, pues la verdad no creo que Dios me vuelva a recibir. Para ti es este mensaje. Porque hay oportunidad para todos, Javier. ¿Cuál mensaje le darías tú a esos hermanos que una vez estuvieron en la iglesia y ahora están lejos? Sí, pues es el mensaje que el Señor Jesucristo viene a darnos, como el primer versículo que estábamos leyendo, lo estaba leyendo ahorita y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, nuevamente, pero lo que llama la atención dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, muchas veces el enemigo nos engaña, ¿verdad? Y creemos que de lejos estamos bien, estamos cómodos, pero el Señor dice, el que a mí viene. Cuando yo investigué la palabra, el que a mí viene, es el que entra. El significado de la palabra viene, dice, el que entra. Entonces no es solo verlo de lejos, es entrar, es aceptar al Señor Jesucristo, que es el pan, y nos va a saciar no solo del hambre literal, sino de todas nuestras angustias, todo lo que sentimos que nos hace falta. El Señor es el pan y nos va a saciar siempre y cuando entremos en el Señor. Sí, entonces es necesario que puedas reconocer. Nosotros no nos vamos a cansar en este programa de hacer un llamado y también pedirles a ustedes, hermanos en Cristo, que han tenido a bien escucharnos, que ustedes puedan compartir esto, que puedan compartir este mensaje de la palabra de Dios, porque queremos llegar a aquellos que tal vez se sienten lejanos, que se sienten acusados, que sienten que ya no hay oportunidad para ellos. Entonces el Señor todavía está enviando a los mensajeros a que les digamos, vuelvan. Es tiempo que regresen. Llegó el tiempo que regresen. Así que vamos a ir a un primer corte y luego volvemos para seguir platicando sobre el pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor, solo quiero adorar. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya hemos regresado después de esta corta pausa comercial. Pues seguimos con la enseñanza de Jesucristo, el pan de vida. Dejo la palabra con nuestro pastor, Juan Carlos Pérez. Gracias Erasto.
Y pues les quiero decir, Erasto significa amado, y así le decimos nosotros con mucho cariño y aprecio a nuestro hermano, le decimos amado, nombre bíblico. Y dice en Lucas 4:18, que se recuerdan que es el versículo, pues haciendo un pequeño resumen, estamos hablando del pan de vida. El pan de vida es nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de aquel momento tan emocionante. Para mí, yo me emociono, porque me imagino a mi Señor cómo entró con aquella autoridad, con aquella unción, que ellos los fariseos se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Y es como que ahora vinieran los teólogos, los doctores en divinidad y vieran entrar a nuestro Señor Jesucristo. Les iba a predicar una enseñanza viva a los fariseos, porque los fariseos, ¿quiénes eran? Eran los que sabían de la palabra, pero no la practicaban. Entonces, lo que el Señor también nos viene a hacer un llamado es a escudriñar la palabra, pero lo más importante es practicarla. Así dice de Esdras también. Dice que Esdras estudiaba la palabra, luego la practicaba y luego la enseñaba. Y la enseñaba con autoridad porque la vivía. Entonces el Señor Jesucristo les llega y les da una cátedra. Empieza a hablar del libro de Isaías. Pues Él es Dios. Y viene a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y luego dice, y la recuperación de la vista a los ciegos. Entonces, cuando nosotros miramos la historia bíblica, definitivamente el Señor Jesucristo iba haciendo milagros literales. ¿Se recuerdan de aquella persona en la cual la manda, ¿verdad?, al estanque de Siloé? Hacía milagros, sanaba paralíticos, dice que le daba la vista a los ciegos. Entonces Dios ahí iba haciendo muchos milagros. Y la recuperación de la vista, o sea, literal, la cual ahora también la puede hacer. Pero también está hablando acá de algo espiritual, recuperar la vista espiritual. Dice la Biblia que el pueblo es llevado cautivo por falta de visión. Entonces muchas veces hay cautividad porque no hay un conocimiento de la palabra. Por eso es que nosotros, el objetivo de este programa, que es la Casa del Pan, es poder explicar a la luz de la Biblia la palabra de Dios. No venimos acá con un libro de un autor muy conocido, de un bestseller. No venimos a decir, hoy este es un bestseller de un libro cristiano y vamos a seguir. No, nosotros vamos a seguir la enseñanza. Por eso dice la palabra, escrito está, escrito está, escrito está, a la ley y al testimonio. La palabra y el testimonio, que es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que confirma la palabra, y es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso es la importancia. ¿Qué nos va a abrir el entendimiento? ¿Qué nos va a abrir los ojos espirituales? La palabra de Dios. Pero luego dice, para poner en libertad a los oprimidos. Y en algunas otras versiones también habla de en libertad a los que están en cárceles, porque esto lo podemos nosotros ver el contexto de que cuando está hablando de Lucas 4:18, también está hablando de Isaías 61. Es lo que está hablando. Cuando él dice que va a hablar del libro de Isaías, es el capítulo 61, y también habla de apertura de cárceles. Entonces, ¿cuál es tu cárcel? Porque en la Biblia dice, cuando en el libro de Hechos habla que el apóstol Pablo le dice a un personaje, veo que estás en cárcel de amargura. Entonces ahí podemos ver también, o sea, hay diferentes cárceles. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a su pueblo, a Israel, les dijo que los venía a ser libres de la esclavitud. Y el pueblo de Israel le dice, esclavos. Y nosotros no somos esclavos. O sea, no miraban su condición, estaban siendo esclavos de los romanos. Y ellos decían, pues nosotros somos esclavos. Entonces muchas veces nosotros somos esclavos de cosas y no lo queremos aceptar. Entonces, ¿de qué eres esclavo? ¿Eres esclavo de tu mal carácter?
eres esclavo de la amargura, pero también, pues aquí nos amplía, ¿verdad? Porque dice que vino a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando miramos según la Biblia, Javier, ¿qué podríamos decir que es alguien que está oprimido? ¿O qué puede oprimirnos? Dice la palabra, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, fue llevado, estaba cautivo en Egipto. Y entonces cuando el faraón vio que el pueblo crecía, dice que les aumentó el trabajo. Entonces los oprimió con trabajo. Muchas veces, incluso puedo hablar por mí. Cuando a mí me presentaron al Señor Jesucristo, mi primera excusa es que tengo mucho trabajo. Es que no voy a poder asistir a la iglesia porque tengo trabajo. Porque trabajo los domingos, porque trabajo los días martes, miércoles, trabajo mucho. Entonces, el trabajo a mí me estaba oprimiendo. Pero de repente, ¿verdad? Como a Pablo también, hablando de que el Señor devuelve la vista a los ciegos, se me cayó como un velo y pude empezar a ver realmente. Entonces fue cuando el Señor me dio la libertad y se quitó esa opresión. Entonces podemos ver que el trabajo también puede ser una opresión. El trabajo puede estar oprimiendo a muchos. Si estamos hablando de hermanos que se alejaron de la iglesia, ¿qué los estará oprimiendo allá afuera? Puede ser el trabajo, una de las razones por la cual ellos dicen, no puedo regresar porque tengo mucho trabajo. Sí, y es que lo que pasa es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres esforzados en nuestras actividades, en el estudio. Ahorita estamos haciéndole el zoom al trabajo. El problema es cuando nos vamos al extremo. Cuando, por ejemplo, hay alguien que venía, por ejemplo, quebrado económicamente, en un hoyo financiero. Entrega su vida al Señor, el Señor le empieza a ayudar, lo empieza a prosperar. Y por ejemplo, nosotros siempre ponemos este ejemplo, pone una tienda y el día domingo es el día en que más vende. Entonces empieza a dar cuenta y empieza a decir, mejor ya no voy a la iglesia, sino que voy mejor al negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se enamoró de su bendición, pero al final viene una vida de afanes que empieza a oprimir y a oprimir. Y como volvemos a hablar, aunque se tenga la billetera llena, no hay felicidad. Entonces, podemos también decir que el exceso puede ser una opresión del mundo que cuando hablamos de Egipto es figura del mundo. Pero, ¿qué otra cosa nos habla la Biblia que puede oprimir a los hijos de Dios? ¿Amado? Bueno, hay tantas cosas. Una de ellas también pueden ser oprimidos por la religiosidad. Pueden ser oprimidos por la religiosidad, ya que nuestro Señor Jesucristo dice que les decía a los fariseos, como usted los mencionaba, y a los escribas, le ponen carga a mi pueblo que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Entonces, hay muchas cosas que te pueden oprimir. Y una de aquellas puede ser la religiosidad, y también pudo haber sido un motivo por el cual tú, amado oyente, que nos estás escuchando, nos estás viendo a través de este programa, te alejaste. Fue tanta la opresión de parte de los líderes religiosos a los cuales, o en la congregación en la cual tú estabas, que decidiste ya mejor no ir. Aclarando, algo que hemos aprendido aquí en la Casa de Cristo Judá, nuestro pastor nos ha dicho, acá no enseñamos religión, no enseñamos esa es la religión, no, aquí se enseña la palabra de Dios y todo es a la luz de la palabra. La palabra no es impuesta, no se impone, se expone. Sí, qué interesante porque los fariseos
de alguna manera, como tú dices, oprimían, poniéndole carga. Entonces lo que miramos actualmente, que hay una religiosidad donde se le imponen cargas al pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. Por ejemplo, nosotros mirábamos el caso en una iglesia donde el pastor les prohibía ir a la playa porque era pecado. Pero cada año se desaparecía 3 semanas y después se descubrió que él sí iba a la playa y esperaba una semana para que su piel volviera a su tono, ¿verdad? Conocí el otro caso, ese sí yo pues lo conocí directamente, de un pastor que les decía que celebrar los 15 años de las niñas era un pecado. Y así se estuvo por muchos años, hasta que al transcurrir de los años, no se lo esperaba, su esposa salió embarazada y te venía una nena. Entonces ahí cambió la doctrina que él tenía. Y entonces dijo que a partir de ese entonces ya se iba a poder celebrar los 15 años. O sea, ¿por qué lo decimos? Porque si no fuera cómico, pues fuera trágico, ¿verdad? Son cosas que pasan. ¿Por qué estamos hablando? Porque muchas veces se le impone al pueblo cosas de hombres, doctrina de hombres que no están en la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que venimos es, en este programa de la Casa del Pan, es a decirte, aquí está la palabra. Y como bien decía hermano Erasto, nosotros no venimos a imponer nada, únicamente venimos a exponer la palabra de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no podemos convertir a nadie. El único que convierte es el Espíritu Santo. Y el único que lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos. Lo que estamos haciendo ahorita es decirte que el Señor nos vino a ser libres. Entonces, ahora bien, tienes que comprender. Aparte es la libertad en Cristo y aparte pues también nosotros tampoco lo aceptamos, sino que tiene que haber un equilibrio en la vida espiritual. Pero muchas veces nos quieren imponer pesos, nos quieren imponer cargas. Entonces esa podría ser también una opresión, el poner conceptos humanos, porque la pregunta es, ¿quién está hablando cuando te imponen una carga? ¿Es de parte de Dios? Porque la Biblia dice, mi carga es ligera. Así dice. O sea, el evangelio que nosotros queremos presentarte es un evangelio de libertad, de gozo, de alegría. No es un evangelio de miedo, donde tampoco es un evangelio de paso 1, paso 2, paso 3. No, sino es un evangelio de libertad en el espíritu. Pero como te vuelvo a repetir, no es un evangelio de miedo, de temor, sino que es un evangelio de libertad, de gozo, de paz, de alegría, así como está escrito en la Biblia. Pero regresando a este tema de la opresión, me venía a mi mente en este momento aquella mujer que dice que estaba encorvada, 18 años enferma, oprimida por una enfermedad. Y llegó el Señor Jesucristo a hacer un milagro en la vida de aquella mujer. Si podemos buscar, si ustedes lo tienen ahí, o nos pueden pasar la cita bíblica aquí, los que están detrás de cámaras. Pero entonces algo que pueda estarte oprimiendo puede ser una enfermedad. Puede ser que lo que te esté oprimiendo es una enfermedad. Tal vez ya has visitado muchos médicos y no te encuentran. Te dicen, miren, no encontramos. O tal vez incluso ya visitaste médicos y te dicen que ya no hay oportunidad. Lucas 8:43. Léelo, por favor. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó su flujo de sangre. Ese es otro caso. Busquemos el otro de la mujer encorvada de 18 años. Pero este también es otro caso
que es muy interesante. Lucas 13:11. ¿Cómo dice Erasto? Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Dice en el 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero mire cuándo sucedió, dice en el 13:10, Lucas 13:10, tal vez en este momento hay alguna hermana o tal vez alguna amiga que tuvo a bien que le dijeron, mira este programa y estás escuchando. Dice, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había ahí una mujer que 18 años. O sea, miramos dos casos de mujeres. Una mujer 18 años encorvada y que su enfermedad, porque luego dice, has quedado libre de tu enfermedad, era causada por un espíritu inmundo. Y el otro caso de una mujer 12 años con el flujo de sangre. 12 años. ¿Cuántos médicos pudo haber visitado a esa mujer? ¿O cuántos médicos has visitado tu mujer que nos estás viendo? ¿A cuántos médicos has ido? Incluso tal vez en tu desesperación has ido a buscar a un brujo, has ido a buscar a alguien que definitivamente no te va a ayudar. ¿Por qué no hoy le abres tu corazón al Señor Jesucristo? ¿Por qué no hoy le dices, Señor Jesús, necesito un milagro? Porque eso es el pan de vida. El Señor Jesús vino a dar vida y anular la muerte. O tal vez me estás escuchando y estás o eres atormentada por un espíritu inmundo. Tal vez tu tormento es en las noches, que tienes algún tipo de visitación de las tinieblas. El Señor te quiere hacer libre hoy, porque por eso dice la palabra en Lucas, que Él vino a libertarnos, a abrirnos cárceles. Entonces, hoy posiblemente es el día en que el Señor quiere obrar en tu vida, o tal vez estamos hablando acá con un varón, con un hombre, con un hermano. Tal vez ya te desahuciaron, tal vez tu enfermedad ya avanzó, tal vez es una diabetes, tal vez es un cáncer, y tal vez te dijeron y ya entró la tristeza a tu alma, el desánimo. Entonces hoy nosotros te venimos a dar una palabra de esperanza. Ahí donde estás puedes doblar tus rodillas. Ahí donde estás, tal vez estás en una cama, ahí puedes tú doblar tus rodillas y pedirle al Señor Jesucristo que pueda sanarte. Él puede obrar en tu vida, aunque también es importante que primeramente pues le abran el corazón al Señor Jesucristo, Erasto. Sí, claro que sí. Ya usted lo mencionaba, puede ser alguna enfermedad, pero venía a mi mente lo interesante de esto. Dice que había un espíritu y esta mujer era encorvada. Posiblemente no es una mujer la que está encorvada. Y si habla de un encorvamiento, estamos viendo aquí de un personaje, ya que dice la palabra de Dios que en Jesucristo no hay varón ni hembra, todos somos, delante de Él somos iguales. Puede ser algún hermano que se apartó, que vino un espíritu y ¿sabes qué? Te mantiene con la vista en la tierra, porque estar encorvado es solamente estar inclinado, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, tus ojos ya no los pones hacia Dios. Has puesto tu mirada, puede ser en las cosas terrenales, puede ser en los afanes, puede ser en las pasiones. Estás encorvado. Posiblemente te alejaste de Dios. Y hoy venimos con esa palabra para decirte, Jesús, el pan de vida, está para enderezar tu camino. Jesús, el pan de vida, está para enderezar tu andar y tu caminar. No sé qué opina usted, pastor. El Señor ponía esto en mi mente y digo, posiblemente puede ser. Sí, el encorvamiento puede ser causado por una opresión de parte del enemigo. Así que, hermano, pues el Señor Jesucristo es el Señor Todopoderoso. Y regresando también a lo de la mujer del flujo de sangre, ¿cuánto se puede gastar, Javier, en 12 años visitando médicos, gastando en medicina? ¿Cómo se sentirá alguien que va médico tras médico y todos le dan, pues le dicen que ya no hay solución o que no le encuentran? ¿Cuál podrá ser la condición de una persona así? Sí, ¿verdad? Dice que fueron 12 años que anduvo así esta mujer. 12 años y
Yo creo que en tiempo es mucho tiempo. Puede haber mucha gente igual allá afuera, ¿verdad? O que se alejó del Señor y pueden ser 12 años que estén alejados ya del Señor, buscando alguna satisfacción, como comentábamos, ¿verdad? En vicios, satisfacer nuestra alma, incluso adulterando. Uno puede buscar la solución, ¿verdad? Uno puede ver la manera de cómo llenamos ese vacío, pero la solución es nuestro Señor Jesucristo. 12 años, pero 12 años vagando, 12 años buscando sin ser satisfecho. Y cuando viene el Señor y nos dice, yo soy el pan, yo voy a saciar el hambre, yo voy a saciar la sed. Cristo es la solución. Entonces ya no más, que ya no transcurra más el tiempo, que ya no sean más de 12 años, ¿verdad? Debe ser hoy. El llamado es para los que se han alejado por mucho tiempo. El llamado es para aquellos que se han distanciado y que han creído que van a encontrar la felicidad allá afuera, que van a encontrar la felicidad en alguna sustancia. Jesucristo es la solución. Ya no más tiempo. El Señor es un Dios de oportunidades y bendecimos el nombre del Señor por este tiempo. Seguramente para alguien es esta palabra, para alguien que tuvo a bien el mirar este programa, tal vez el Señor le quiere mandar un mensaje. Si ya transcurrieron 8, 10, 12 años, ya no más tiempo. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que se acerque a buscar el pan que sacia el hambre. Amén. Y ya para ir en los últimos minutos, quisiera leer otra versión, la Reina Valera 1602. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo, predicando el Evangelio como mensajeros de Dios, como instrumentos. La gloria es únicamente para Él, pero en su misericordia Él ha tenido a bien que nosotros podamos ser hoy un instrumento para darte esta predicación. Y no nos vamos a cansar en el nombre de Dios, porque son los tiempos finales, nos alcanzaron los últimos días. Y me recuerdo yo de Noé, que daba el mensaje, y nadie creía en el mensaje, nadie creía que venía tiempos de tribulación, que venía el diluvio y que iba a destruir toda carne. Así se está acercando el tiempo, está cercano el tiempo. El Señor Jesucristo viene pronto. Nosotros seguimos predicando el arrebatamiento, aunque muchas personas digan, no, eso ya no existe, eso es una utopía, eso es una ilusión. No, ahí dice en la Biblia, y si lo dice la Biblia, yo lo creo, y yo no solo lo entiendo ahora en mi mente, sino que lo creo en mi corazón. Y por eso es la urgencia, por eso es que la palabra dice que Dios nos habla de muchas maneras, dice que nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Así que nosotros estamos hoy acá, desde Puebla, desde este estado tan lindo, predicando y diciendo, Cristo viene, Maranata, Maranata. Así que llega el tiempo final y por eso está llegando este mensaje. Y todavía nos quedan unos minutos y quisiera leer lo que dice en esta versión. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, no sé cuál es la condición en tu corazón en este momento. ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Es válido estar triste? Sí, es válido. ¿Hay lágrimas en tu corazón por algo que te pasó y estás llorando? Pues es válido también llorar. Pero el Señor entonces quiere venir hoy a sanar tu corazón también, a sanar tu corazón. ¿Por qué estás triste? ¿Perdiste a alguien muy amado? Pues el Señor quiere consolar tu corazón.
te lastimaron, te hirieron, tal vez tuviste algún problema con tu cónyuge, tal vez tu cónyuge habló de divorcio y por eso tu corazón está entristecido, o tal vez eres un hijo, tal vez eres un adolescente, un jovencito que escuchaste ahí que papi le dijo a mami o mami a papi, mira, creo que lo mejor es que nos separemos, y por eso tú estás triste, porque dices, me voy a quedar sin papá o me voy a quedar sin mamá, o aún tal vez perdiste a papá o perdiste a mamá y has quedado huérfano. Entonces hoy el Señor quiere venir a consolar tu corazón. Hoy el Señor quiere venir a sanar tu corazón, quiere venir a darle consuelo, y Él quiere ser tu papá. Porque cuando nosotros no hemos aceptado a Dios, pues somos creación de Dios. Pero cuando tú le abres su corazón a Él, te conviertes en hijo de Dios. Entonces hoy te venimos a dar esta palabra. Incluso tal vez tú ya eres un adulto y tal vez perdiste a tu papá, porque es lo natural, ¿verdad? Que a veces que ellos se vayan antes que nosotros. Pero Dios hoy quiere sanar tu corazón. Así que no queremos dejar esta oportunidad. Si hay alguien que quiera reconciliarse con Dios, ahí donde estás, tú puedes cerrar tus ojos, pedirle perdón a Dios. Pero si estás en un lugar donde puedas arrodillarte, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué no le dices, Señor, Padre, me alejé de ti, pero quiero volver a tus caminos? Pídele perdón. Y si hay alguien que nos está escuchando y no conoces a Cristo, hoy te quiero venir a presentar a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que le abras tu corazón, para que le permitas entrar a tu corazón. Hoy Él está tocando a tu puerta. Hoy nos usó a nosotros para darte este mensaje. Así que quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti. Quiero hoy abrir mi corazón a ti. Entra a mi vida, por favor. Te pido perdón por mis pecados, porque sé que he pecado, pero hoy me reconozco pecador. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Amén. Vamos a hacer una oración por ti. Padre, bendecimos, ya sea hombre o mujer que recibiste al Señor en tu corazón, te bendecimos. Busca una iglesia que te quede cerca donde prediquen la verdadera palabra de Dios. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, pues acá están las puertas abiertas en Iglesia de Cristo Judá, Puebla. Nos puedes escribir para enviarte la dirección, y si necesitas también una oración, puedes escribirnos para poner la petición delante de ti. Muchas gracias, Erasto, muchas gracias, Javier, por estar acá siempre en este programa, dispuestos a servirle al Señor. Es una bendición, y nos miramos en el siguiente programa dentro de 8 días, primeramente Dios.